Así que bueno, como ya sabemos, hemos estado viendo, repasando un poco lo que son las bienaventuranzas, que las conseguimos en el libro de Mateo a partir del capítulo 5. Empieza lo que fue el primer sermón de Jesús, o el primer sermón público de Jesús, o por lo menos en eso está de acuerdo la mayoría de los estudiosos. Sabemos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hubo entre 400 y 450 años de silencio, donde Dios no habló a su pueblo, y después de ese silencio, de esa pausa, nos encontramos con Jesús en el monte donde se llevó a cabo el sermón, y empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Es como contradictorio a lo que esperaba el pueblo. Eso lo vimos la semana pasada. Y también en la última sesión hablamos sobre los pobres de espíritu. Bueno, ya eso lo dije. Definimos que ser bienaventurado es ser dichoso, alegre, feliz, 3 veces, ¿no? Y que los pobres de espíritu, hablaba de aquellas personas que estaban en bancarrota espiritual. Eso concluimos, que cuando se ponían frente a Dios no tenían nada que ofrecer a Él, solamente maldad, y que era la actitud que debíamos tener cuando íbamos frente a Dios, tanto por primera vez aquellos que nunca lo han visto o que no lo han conocido, como nosotros que ya tenemos la carrera empezada, como quien dice. Debemos mantener esa actitud. También dijimos, bueno, ¿cómo es posible que una persona pobre sea feliz? Y si eso les pareció un poco contradictorio, la de hoy va a ser más contradictoria. La de hoy está en Mateo capítulo 5 versículo 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y acá nos encontramos con una paradoja muy grande, muy grande, y ya van a ver por qué. Dice: sumamente dichosos, gozosos, felices los que lloran. Eso es lo que está diciendo el Señor. Son sumamente dichosos, son sumamente felices, gozosos aquellos que lloran. Usted quizás me puede decir: bueno, hermano Ángel, lo que pasa es que también la gente llora de felicidad. Pues no. La traducción literal de los que lloran acá, a los que les gusta anotar, el término griego significa triste, lamentación, lamentar, llorar, de tal manera como lloran aquellos que están en luto. Entonces Jesús lo que está diciendo acá es que aquellos que están llorando, que están tristes, que están devastados, como las personas que están viviendo un luto, son dichosos y felices. Nos comprometimos la semana pasada a que íbamos a despojarnos de todo aquello, incluyendo nuestro ego, que nos impidiera reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y me gusta esa frase de John MacArthur, que nos evitara o que nos impidiera llegar a Dios. Pero es importante que el día de hoy, si no lo hicimos durante la semana, lo hagamos antes de comenzar la lección, porque una vez más nos vamos a parar frente al Señor y a sus atributos. En especial, en 3 atributos nos vamos a fijar el día de hoy, que es la santidad de Dios, la justicia de Dios y su omnisciencia. Omnisciencia es que Dios todo lo sabe. La santidad, bueno, Él es santo, 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 es apartado solamente para hacer el bien. Y la justicia es la verdadera justicia. La justicia de Dios sí es la verdadera justicia, y lo vamos a ver a continuación. Hablemos de estos 3 atributos. Miren, a Dios nadie la ha visto jamás. Eso dice Juan 1:18. Esta afirmación refiere a la naturaleza espiritual de Dios, y Dios es espíritu, Juan 4:24. Por tanto, estamos naturalmente limitados para percibirlo. Los ojos físicos no pueden contemplar a los seres espirituales. Este es un comentario que traje de www.webquestion.org, una buena página donde pueden encontrar estudios, se la recomiendo. Por tanto, al nosotros no poder ver a Dios, lo amamos por sus atributos. Nosotros no amamos a Dios porque su apariencia nos atrae a Él, sino porque sus atributos nos atraen a Él, nos complacen. Que los atributos de Dios es lo que nos atrae a Él. Nosotros no lo hemos visto. Por tanto, lo que conocemos de Él, porque Él nos lo reveló, como dice Romanos capítulo 1,
y porque se hace presente a través de su creación. El Salmo 139, uno de mis favoritos, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Escuchen esto, pues aún no sale la palabra, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. El versículo 14 dice: te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeramos, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En conclusión, Dios lo sabe todo. Aquí hay un par de cosas que me llamaron la atención, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Y yo fui a buscar la palabra hebrea porque yo decía, bueno, ¿cómo David sabía que era un embrión? Si esto fue, no sé, 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Y efectivamente, así es la palabra de Dios, es completa, es perfecta y no se le ha escapado nunca nada. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de suceder sin faltar ni una de ellas. Entonces, para entender la historia que vamos a leer a continuación, es necesario que sepamos que Dios lo sabe absolutamente todo. Hay un concepto en teología que se llama que Dios conoce lo futurible. Es decir, lo que puede ocurrir si ciertas cosas hubiesen ocurrido. Por ejemplo, me explico mejor. Cuando Jesús dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las cosas, los milagros que se han hecho en ti, habrían creído. Jesús, en sus atributos de Dios, él podía saber lo que hubiese ocurrido si ciertas circunstancias se hubiesen dado. Es decir, para Dios no hay lugar a duda. Hay algunos hermanos que defienden esta teología. Bueno, es que Dios sabía lo que iba a ocurrir. Sí, efectivamente. Pero el otro tomó una decisión que no era y cambió las cosas. No, es imposible. Dios conoce todas las posibilidades probables, las improbables, las figuradas y todo lo que hay. Es absolutamente conocedor de todo lo que está por ocurrir. Y vamos a leer una historia que escribió, que le ocurrió al autor de este salmo, algo curioso. Él, sabiendo que Dios lo sabe todo, les leo. Dice: una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que se estaba bañando. Luego envió a alguien para que averiguara quién era aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional porque la historia se entiende mejor así. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella, y luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de la purificación posteriores a su periodo menstrual. Esos ritos están en Levítico capítulo 15, versículo 19. Y continúa el texto diciendo: tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Esto está en el libro, en Samuel, en 2 de Samuel 11, del 2 al 5. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que escucharon. David se estaba paseando por su palacio. Vio a lo lejos una mujer que se bañaba, no sé qué tan lejos, vio una mujer que se bañaba, le gustó, usó su poder real para mandarla a traer y mantuvo relaciones sexuales con esta mujer. Es importante que la Biblia nos menciona: Betsabé recién había terminado los ritos de la purificación posteriores a su periodo menstrual. Estos ritos se hacían 8 días después de que finalizara el periodo. Es decir, si supongamos que la mujer tuvo su periodo menstrual igual al mes, ¿no? Del primero al quinto, sexto día estuvo menstruando. El sexto día, no sé, dejó de menstruar, dejó de sangrar, pasaron 8 días,
sería como el 14 aproximadamente del mes, ella tenía que hacer su rito. Pero también si conocemos un poco sobre lo que es ese periodo de las mujeres, el 14 o 13 o 15, el día 14, 13 o 15 es el día más fértil de la mujer. Y decimos, bueno, ¿por qué la Biblia nos da esto? Otra vez, porque la Biblia es completa y no hay ningún detalle que se le escape. Alguien podría decir, no, es que David y esa mujer tenían una relación prolongada, porque ¿cómo es posible que una sola vez salga embarazada? Bueno, ahí tiene la respuesta. Había recién hecho Betsabé su rito de purificación, obligado al pueblo judío después de la menstruación. Y aparte de todo esto, habían dos problemas acá. Dos grandes problemas, entre otros muchos problemas que vamos a ir descubriendo. El primero de estos dos grandes problemas es que Betsabé estaba casada. Y el segundo gran problema que tenemos es que David también lo estaba. De hecho, el rey David para ese momento tenía 7 esposas, creo, y como 10 concubinas. Entonces, ambos estaban comprometidos. Entonces, el rey David ideó un plan. Urías, el esposo de Betsabé, era conocido por David. De hecho, era un soldado de David y creo, según lo que entiendo en la escritura, que uno de los más fieles. David, cuando se enteró de esto, otra vez mal utilizó el poder que le daba su cargo de rey sobre Israel y mandó a llamar a aquel hombre. Y estoy hablando de David, el que escribió los Salmos, el famoso rey de Israel. Y tramó un plan para hacer venir a ese hombre, hacerlo dormir con su mujer y después hacerle creer al hombre que el hijo que ella estaba esperando era de él. Lo que el justo David no contaba era que probablemente en ese momento o en ese aspecto de su vida, Urías iba a ser más justo que él. Y como era un fiel soldado, Urías dijo, no, yo no voy a ir a disfrutar del calor de mi esposa mientras mis compañeros de guerra están en el frente de batalla. Así que David pasaba conversando el día con Urías, Urías dormía la noche afuera del palacio real. Incluso en una oportunidad David le dio suficientemente vino a Urías para que fuese confundido a dormir con su mujer y el hombre amaneció frente al palacio real. Y si hasta acá la actitud de David a usted le parece repudiable, como el hombre no accedió, como no sucumbió ante el plan de David, David se le ocurrió otra idea. Y de su propia mano escribió una carta, la cual envió con el propio soldado a su general, diciendo esto. Y aquí lo voy a parafrasear. Vayan al ataque. Urías que vaya al frente. Cuando la pelea esté en su punto más álgido, abandónelo en el frente de batalla para que los de Moab lo asesinen. Y así David tener el camino libre con la viuda. Ese plan lo maquinó el hombre que escribió el salmo que leímos anteriormente, donde decía que Dios conocía todas las cosas, que en el libro de Dios estaban escritas todas las cosas que habían de suceder, sin faltar ninguna de ellas. En 2 de Samuel, capítulo 12, David conoce las consecuencias de lo que había hecho. El profeta Natán, que era, digamos, uno de los profetas de turno en ese momento para Israel, viniendo a él, al rey David, le dijo, y aquí presten atención a esta historia. Habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y que había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, es decir, el hombre rico tuvo una visita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus muchas ovejas ni de sus vacas para guisar a este caminante que había venido a él, sino que tomó la única oveja del hombre pobre y le preparó para aquel que había venido.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Los pongo en contexto. Natán va donde David, les cuenta esta historia. Hay un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tiene mucho ganado y llega una visita, y el hombre rico, en vez de tomar uno de su mucho ganado y matarlo y cocinarlo para la visita, fue donde el pobre y sacó la única ovejita que él tenía. Cuando el rey David se enteró de esta historia, el rey David se enfureció. Yo me lo imagino sentado en el trono golpeando la mesa diciendo: tiene que pagar. El justo David dice: y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces aquí viene la respuesta de parte de Dios, y Natán le dice a David: David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Dios de Israel: te ungí por Dios sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste a la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, dice Natán: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo esto haré delante de todo Israel en pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. ¿Y qué tiene que ver esta historia con bienaventurados los que lloran? Aquí David volvió en sí. Recapacitó el rey David. Porque David no solamente está reconociendo aquí su pecado. David sabe que él ahora es objeto de la ira de Dios. Y por eso las palabras de Natán a continuación. Natán dijo a David: también Jehová remitió tu pecado y no morirás. Este pequé contra Jehová que David dice aquí, alabado sea Dios, no lo está diciendo solamente porque se dio cuenta de lo que había hecho. David obviamente sabía lo que le estaba haciendo. Dice la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Por ende, no era oculto para David que estaba actuando de mala manera. Pero aquí lo que David está haciendo ya cuenta en su cabeza es que para Dios él puede ser muerto ahora y no saberlo. Y Natán le dice: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Pero hay una consecuencia: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Fíjense esto, ¿no? El testimonio. Los otros pueblos hablaron contra Jehová por tu conducta. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Estamos hablando obviamente del niño de David y Betsabé. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió de ellos pan. Es decir, el séquito de David iba delante del rey, le decía: Señor, por favor, coma algo, tome algo, levántese, cálmese. Y David seguía postrado en el piso, llorando, afligido. Y el 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño ya había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Señor, ha muerto. Yo siempre en esta última frase he entendido
que el séquito de David lo conocía tan bien como nosotros y sabían igual el feroz guerrero que tenían por rey. Y quizás tenían miedo de acercarse a decirle eso a David y fuera a responder de manera violenta, quizás eso. También conocían la devoción con la que David vivía su relación con Dios. Y quizás pensaban que la depresión que lo iba a abrumar era muy grande. Conocemos cómo era David con sus estados de ánimo, ¿no? Cuando le tocaba danzar, danzaba desenfrenadamente, pero cuando le tocaba llorar también lo hacía de una manera muy afligida. Y después de escuchar esta historia, no sé si a usted le pasa, pero a mí me asombra lo despiadado que fue David. No solamente codició la mujer de su prójimo, sino que consumó el pecado con ella y no contento con eso, quiso huir de su responsabilidad, digamos, paterna, y además de esto, engañar a aquel buen hombre. Y no contento con eso, también fue el autor intelectual de la muerte de aquel hombre. Si está de acuerdo conmigo y ahora mismo no está sintiendo mucho amor por el rey David, permítame repetirle las palabras del profeta Natán. Usted es aquel hombre. Usted está siendo tan malo como David en su momento. Y le voy a decir por qué. Dios mira la codicia como robo. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dios mira el deseo sexual a una persona que no nos pertenece en sagrado matrimonio como adulterio. Mateo 5, 27 y 29. Y Dios también mira la falta de amor profundo al prójimo como un homicidio. Juan 3, 15. El que aborrece a su hermano es homicida, dice la Escritura. Por tanto, hasta las personas cuya conducta es muy repudiable, como la que tuvo el rey David durante esta historia, también deben ser objetos de nuestro amor. Y si no sentimos un amor profundo por todas aquellas personas a las cuales conocemos, tenemos una cuenta pendiente con el Señor. Bienaventurados los que lloran. Hace referencia claramente a los que hemos entendido, como les dije al principio, que estamos en bancarrota espiritual. Y mire, hay muchos tipos de llanto. Hay llanto de tristeza por alguna falta de un ser querido. A eso no está haciendo referencia el pasaje. Hay llanto de preocupación. No son esos los bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran porque reconocen lo lejos que estamos de la santidad de Dios. Sin importar lo moralmente suficiente que nos creamos. David reconoció su pecado, sí, igual tuvo que pagar las consecuencias. Mire, él dice, debe pagar 4 tantos por lo que ha hecho, lo leímos. Y así fue, el culpable pagó 4 veces. Si nos recuerda, a David se le murió ese niño. Después, un hijo de David mató a otro hijo de David por haber violado a una hija de David. Y finalmente, a ese hijo de David también lo mataron los soldados de David defendiéndolo a él. Es decir, 4 hijos de David sufrieron penurias y pagó 4 veces lo que él mismo como rey había puesto como sentencia al hombre de la historia que le contó el profeta. Otra historia que tengo para ustedes, por honor al tiempo, la voy a hacer súper corta, solo lo voy a leer. En Isaías capítulo 6 encontramos otro pasaje. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este pasaje y el que vamos a leer a continuación, yo trato de no leerlos en público. Y trato de no leerlos en público porque verdaderamente me quebranta el corazón mirar cómo aquellos hombres entendían la santidad de Dios, al punto de que Isaías, cuando se vio frente al Señor, dijo: ay de mí. Y ay de mí, en este texto y en el Nuevo Testamento, es todo lo contrario a bienaventurado. Es un lamento, es un gemir de tristeza, porque Isaías entendió también en este versículo que estaba muerto, y él lo dice: soy muerto, porque han visto mis ojos a Jehová, Dios de los ejércitos, pero yo soy inmundo. ¿Y murió Isaías? No, la gracia del Señor actuó. Versículo 6. Y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas pinzas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y te ha quitado tu culpa, y limpió tu pecado. Una vez más, si nosotros entendemos nuestra posición delante de Dios, no nos queda más que declararnos pobres de espíritu. Y el siguiente paso que debemos ahora hacer es entender que somos desahuciados delante de Dios, que estamos muertos delante de Él y debemos llorar por misericordia. Yo no estoy diciendo que ahora deben salir lágrimas de sus ojos, porque eso es algo que usted no puede hacer al propósito, a menos de que sea muy buen actor o muy buena actriz. Pero seguramente al entender esto, su corazón debe entristecerse. Y si no es así, debemos repasar la primera lección y la segunda lección otra vez, porque no hemos entendido que aún nuestras más grandes justicias son suficientes para complacer al Dios santo, al Dios justo. El último pasaje, y voy a rogar a Dios sinceramente que me deje terminarlo de leer, porque este sí que me conmueve. Dice el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 5, a partir del versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Y esta es la parte que a mí me conmueve profundamente, porque dijo el león de la tribu de Judá, pero dice: y estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan lloraba desesperadamente en la presencia de Dios y veía que no había nadie que pudiera ser capaz de abrir el libro. Y dice que el león de Judá va a abrir el libro. Y dice Juan: y yo volteé y no vi un león, vi un cordero que venía inmolado, maltratado, y era el que era digno de abrir el libro. Y no vino maltratado por nada. Él vino maltratado porque con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. David no lo sabía, pero él permaneció vivo delante de Jehová, porque David había confiado, sin saberlo aún, en la venida del Mesías. De hecho, hay salmos mesiánicos de David, el Salmo 22, por ejemplo. Él dice: perros me han rodeado,
Han repartido entre sí mis vestiduras. Y como lo vimos la semana pasada, David fue antepasado en el linaje mesiánico de Jesús. En él estaba la promesa de que su reinado sería eterno, de que su linaje sería eterno. Pero tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Isaías de la misma manera reconoció la santidad de Dios y pudo sobrevivir. Y para los que se preguntan sobre la historia del carbón, es una manera de ilustrarnos sobre cómo Dios nos hace dignos de estar en su presencia. Y la única manera que nosotros podamos ir delante de Dios sin temor a morir es confiando en los méritos. Pero como decía R.C. Sproul, en los méritos de Cristo en la cruz. Nada bueno que usted haga lo puede hacer mantenerse en pie delante de Dios. Por acá anoté un versículo que sin querer me salté y habla sobre cuando venga el día del juicio. La Biblia dice en Lucas 13:28 que para los que son excluidos del reino de Dios, cuando venga Jesús, empezará el llanto y el crujir de dientes. Mi pastor, cuando yo era joven, Pastor Cándido, siempre nos decía que la palabra de Dios hace dos respuestas en el ser humano: ira o arrepentimiento. No hay otra respuesta que el hombre pueda tener delante de la palabra de Dios. O cae de rodillas triste porque reconoce que no es digno de que Dios lo mire y que es digno de destrucción, o simplemente se enoja con el mensaje de Cristo y blasfema contra él. Y acá en Lucas capítulo 13 versículo 28, siempre esto se ha interpretado como que el llanto son aquellos excluidos, es decir, los que irán al infierno, que se darán cuenta que todo lo que vivieron estuvo mal y estarán arrepentidos y llorarán arrepentidos por esto, pero ya no habrá oportunidad para ellos. Y el crujir de dientes son aquellos cuya ira se aumentará mucho más al ver que todo lo que supieron durante su vida era real. Vuelvo a citar a R.C. Sproul. Él dice: si todo lo que he hecho hasta hoy está mal, y si toda la vida me he equivocado y no he seguido el camino correcto, yo seré uno de los que llorarán. Porque conociendo la palabra de Dios como la conozco, conociendo la santidad y el poder de Dios, porque a Él no lo he visto, pero he visto sus atributos, no me atrevería a blasfemar contra Él, ni que me estuviera quemando en el infierno. De la misma manera, este mensaje, bienaventurados los que lloran, nos debe llevar siempre a los pies de Jesús. Debe usted recordar siempre que usted está en bancarrota espiritual, que es un pobre de espíritu, y rogar a Dios por misericordia, y porque no lo condene, a pesar de que ya haya creído, de que lo libre del pecado y que lo ayude a llevar una vida recta delante de Él. Una vida que complazca sus altos estándares, sus infinitos estándares de santidad, de justicia y de perfección. Y que el día de su manifestación, Él venga y nos entregue nuestra corona, que al final tendremos que poner a sus pies otra vez, porque el único digno de todo lo bueno es Él, porque Él es el que ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros.